Bienvenidos muchachos, bienvenidos al Facebook Live de Radio Fórmula. Esto es Supercívicos Radio en la una. Comandante Hernández, ¿cómo está? Brigadier ese güey, todavía me pueden decir Premio Nacional de Periodismo. No, comandante, es que gané. Es el premio al periodismo ciudadano por el Certamen Nacional de Periodismo. Es el bueno, el que le dieron a Cristina Pacheco, aunque sí, también bueno, se lo dieron a Esteban Arce. Pero ella también tiene Premio Nacional de Periodismo, o sea, pero de todos modos sí, como o sea, él dice que me dieron como el Golden Globes de los premios de periodismo y no el Oscar. Le digo, no. Nada más digo que no es el mismo, comandante. El Premio Nacional de Periodismo es uno y el Certamen Nacional de Periodismo es otro. Lo entregan diferentes. Bueno, consejos. ¿quién te da el primero? El que a usted le dieron lo da el Club de Periodistas. Ajá. Y el otro lo da el Consejo Ciudadano para el Premio Nacional de Periodismo. Por eso, ¿y quién lo da en cierta manera el gobierno? ¿Y el periodismo con el gobierno? No. Uno es el Club de Periodistas y el otro es el Consejo Ciudadano. El otro es el del chayote. No, los dos tienen mucha validez. No es cierto. Pero igual felicidades, comandante. Es un orgullo que en Supercívicos tengamos al comandante Hernández, ganador del Certamen Nacional de Periodismo. Yo soy Alex Marinical, el Brigadier ese güey, y les damos una vez más la bienvenida al Facebook Live. Hoy vamos a tener pues esta discusión que hemos venido abriendo desde hace ya como 3 o 4 semanas. Empezamos muy sonrientes, pero esto no es nada sonriente. Híjole, es que de verdad cada viernes, ¿verdad? Pero vamos a presentar a nuestras invitadas. Ahorita las presentamos de nuevo en la FM, pero estamos ahora en las redes. Por favor, denle share, porque este es un tema súper importante. La gente que está por allá en Iztapalapa, que le falta el agua, pongan atención, porque esto tiene que ver con lo que están sufriendo. Tiene que ver con todo. No, pero bueno, hay gente que lo vive diariamente. Digo, nosotros tenemos la comodidad de que abrimos la llave y casi siempre hay agua, pero hay lugares donde tienen muchos problemas con el agua. En Mexicali ya lo hablamos, comandante. Entonces, denle share para que la gente se entere de lo que está sucediendo en la Cámara. Vamos a hablar de la ley de biodiversidad que quieren pasar por abajo, y nos acompaña la doctora María del Carmen Carmona Lara. Muchísimo gusto. Gracias por acompañarnos. Y Adelita San Vicente, agrónoma por la UAM Xochimilco, y la doctora María del Carmen, coordinadora del área de Derecho Ambiental, que nos van a ayudar y nos van a asesorar para que entendamos qué es lo que está sucediendo. Vamos a ir a la FM, hacemos una pausita y ahorita nos reconectamos, muchachos. Dale share. Las expresiones y opiniones presentadas en este programa no necesariamente corresponden al punto de vista de Radio Fórmula o de las marcas participantes. Escuche bajo su propio riesgo. La Una. Arturo Hernández y Alex Marinical. Transmitiendo en vivo en la Y muchachos de Guadalajara, vamos al grupo. Y estamos en la... Yo soy... Los Supercívicos. Bienvenidos muchachos, esto es La Una con Supercívicos Radio. Yo soy Alex Marinical, mejor conocido como ese güey, y me acompaña acá el comandante Hernández. ¿Cómo está, comandante? Conocido como Arturo Hernández, el comandante Hernández de los Supercívicos. Siempre las presentaciones las hace él porque le sale mucho mejor, y por eso necesito que presentes a las invitadas. Claro que sí, comandante, es Viernes Santo, mucha gente estará de vacaciones, pero qué bueno los que nos acompañen por la FM, el 103.3 de FM, 970 DM, y en las redes de Radio Fórmula si quieren ver nuestras horribles caras, las de los Supercívicos, no nuestras invitadas que nos acompañan el día de hoy. Está Adelita San Vicente, agrónoma por la UAM Xochimilco, y bienvenida. ¿Cómo estás, Adelita? Muchísimas gracias. Que además, directora de la Fundación Semillas de Vida, que nos trajo una escenografía increíble para los que no están conectados en Facebook Live. Ojalá la puedan ver después, se queda esto en YouTube. Y la doctora María del Carmen Carmona Lara, que ella es abogada por la Escuela Libre de Derecho y coordinadora del área de Derecho Ambiental. Bienvenida. ¿Y por qué están estas invitadas tan importantes en este día, comandante? Bueno, estamos hace ratito, lo dijimos, sonrientes, es Viernes Santo, por lo regular son vacaciones, el sol brilla, pero no brilla para el futuro de lo que está pasando con el país y de lo que ha pasado, y nos quejamos todo el tiempo, pero este es un tema muy serio. Ya habíamos platicado sobre la Ley General de Biodiversidad. O sea, cuando la dices suena como bonito, ¿no? Sí, es como que suena como, es como igual, y lo del maíz, el maíz de Monsanto, el Zapata, lo ves y es perfecto, ¿no? Y aparte le ponen el nombre Zapata. Es como la Barbie de los maíces, ¿no? No, exactamente, es la Barbie de los maíces. Nada más de que es igual que comer una Barbie, ¿no? Y esta ley es lo mismo. Es una ley hecha
hecha por Barbies al final de cuentas o por gente que desconoce del tema. O sea, ¿por qué este tipo de leyes no son creadas por ustedes? Sino la está impulsando Ninfa Salinas, que es la senadora del Partido Verde, que el Partido Verde es igual que la Barbie de esas cosas políticos. Que dices, no les crees nada. Pobrecitos, a veces digo, devuélvanos el tucán, regrésenlos, o sea, les cambiamos y, ¿no? ¿Te acuerdas? Llévense la sanguijuela, pobrecita la sanguijuela que al final cumple su función, ¿no? Pero claro, es como más, es un parásito, pero bueno. Recordemos que habíamos abordado este tema por el tema del agua y vino Alessia Cachadurian que nos decía, bueno, hay un problema ahí con el agua. Básicamente nos van a quitar el agua a la población y se la van a empezar a concesionar a intereses privados, ya sea agricultores o industria. Entonces, por eso invitamos a Adelita y a María del Carmen que nos hablen un poco de lo que está sucediendo con esta ley y cuáles son las consecuencias si la aprueban y no hacemos nada. Adelita, por favor. Carmen, ¿quién quiere comenzar? Por favor. Bueno, en este caso la Ley General de Biodiversidad está realmente hecha por un grupo de asesores de la senadora Ninfa Salinas, que ellos alegan que han estado varios años haciéndolo. Sin embargo, el problema que tiene esta ley es que como aborda una serie de principios que han sido reconocidos ya internacionalmente, como es el caso del Convenio 169 de la OIT, para poder hacer una norma como esta, debido a que ya tenemos la cláusula de convencionalidad en el artículo 1 de la Constitución y por el artículo 2 reconocemos derechos a las comunidades indígenas, resulta que entonces, en este caso, se tendría que haber pasado por una consulta pública. Ciudadana. Ciudadana y, bueno, más que ciudadana, en el sentido de que el convenio 169 de la OIT dice que las comunidades y pueblos indígenas tienen que participar en la toma de decisiones de cualquier cosa que ocurra en los terrenos que ellos habitan. Ahora, es lo lógico, ¿no? Sí. O sea, ¿quién va a tomar las decisiones de otra? Pero nada más, porque de repente, la gente lo escucha y dice el artículo, la convención, lo que sea. Es que en términos yo generales, creo que es importante entender. Ninfa Salinas es una senadora hija de Salinas Pliego, que responde el de TV Azteca. Que bueno, todos los millonarios se conocen y se van a hablar. ¿Sí? Oye, no, y que tienen intereses particulares. Claro. O sea, tiene intereses, este grupo Salinas tiene intereses en la generación de energía, Electra, y en la televisión, Electra. ¿No? Y esta ley tiene un negocio muy importante, que es el acceso a los recursos genéticos. Entonces, ¿de quién son los recursos genéticos de este país? Los recursos genéticos, ese es el centro, es la corona de esta ley. El maíz. Por ejemplo, el maíz. Por ejemplo, ¿Qué son los recursos genéticos para la gente? Ese es lo que tenemos que entender. La biodiversidad se traduce en recursos genéticos. Ellos han dicho, en la ley hay un concepto muy novedoso de biodiversidad porque habla de recursos genéticos, hábitat y ecosistemas. Pero la biodiversidad es algo mucho más complejo, que existe en territorios, en hábitat y que son al final los recursos genéticos, que es la última molécula de la que se componen todos los seres vivos, plantas, animales e incluso nosotros. Y a esos recursos genéticos son con los que las nuevas tecnologías están jugando o experimentando, la propia biotecnología moderna. Déjenme nada más las medicinas, nada más aclaro esto. Sí, las medicinas aíslan un principio activo que es el recurso genético y a partir de eso hacen la aspirina de la que hablábamos. La aspirina se hace de una planta, lo aíslan, lo patentan, lo sintetizan ya después químicamente y se hacen millonarios como la empresa que vende la aspirina. Porque, a ver, lo entiendo y si no, por favor díganme si estoy mal. Haz de cuenta, puede llegar cualquier compañía y dice, bueno, con esta ley ya puedo yo agarrar un maíz y modificarlo genéticamente y eso lo registro como una marca, entonces ya nadie puede utilizar este maíz como yo lo diseñé más que yo. ¿Es así? ¿Eso es más o menos? Esta ley está tan mal hecha que incluso está pasando, y en esto la doctora podrá explicarlo mejor, pasando sobre otras leyes, porque ya discutimos y tenemos la que pasó a la historia como la ley Monsanto, que es la que regula la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Esa ley es la que debería regular los transgénicos, pero esta ley pasa incluso por encima de esa ley. Sí, lo que ocurre es que cuando estamos hablando de biodiversidad... Qué delicado, ¿eh? Estamos hablando de flora y fauna. Ajá. O sea,
Y entonces, en este sentido, es todo en la cadena genética que tienen estos organismos, estos seres vivos, ¿no? Y que finalmente el asunto es en dónde están esos recursos vivos, en dónde está la biodiversidad. Y la biodiversidad, en el caso mexicano y en casi todos los casos en el planeta, se encuentran en los lugares en donde se encuentran las comunidades nativas, las comunidades indígenas. Ajá. Ahora, que son como los guardianes, ¿no? Básicamente. Por eso, que son como guardianes. Ahora, en el caso mexicano, además, contamos con un sistema de áreas naturales protegidas que fue creado desde la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. ¿En qué año fue creada esa ley, más o menos? En 88 y con importantes reformas en 96. O sea, fue una cosa positiva. Sí, y además muy, muy novedosa y revolucionaria y vanguardista en su época. En su época. Y entonces, y en este tipo de cosas, inclusive antes que los Estados Unidos, nos adelantamos a muchas de las cosas. ¿Son de esas cosas que de repente hacía bien el gobierno? ¿En ese le tocó a Salinas? ¿O? No, precisamente fue de la Madrid el que la aprueba, porque hizo una reforma constitucional para hacerlo, y en la campaña de Salinas, digamos que la rival fue la ley, porque se publica en enero y empieza en vigor en marzo, y poquitos meses después ya se estaba inclusive en aquella época en campaña de Salinas, y no les quedó otra más que tomar en consideración lo que decía la ley para tener que reconstruir institucionalmente también la cuestión medioambiental. Ok. Entonces, por eso se hace tan compleja esta ley, porque está incluyendo estas regulaciones sobre vida silvestre, sobre áreas naturales protegidas, yendo hacia atrás. Por eso decimos que en una parte es regresiva, porque está derogando esas leyes, pero en el centro, y además distrayendo la atención, tiene el acceso a los recursos genéticos, que es la joya de la corona. Se oye muy delicado. Yo pensaría que si Ninfa Salinas es una experta en genética, pues tendría confianza en que haga esta reforma, pero ¿qué tanto sabrá de lo que está moviéndole a los recursos genéticos del país? No sé. Yo te invito a ver el video donde presentó la ley. Creo que no podía decir de corrido biodiversidad. Pero entonces, ¿quién la está asesorando o quién está atrás diciéndole tienes que presentar esto? Grupos de interés. O sea, ya puede ser que Exxon, las petroleras, las farmacéuticas, atrás están las farmacéuticas, las industrias de cosméticos, las alimentarias, las semilleras y la biotecnológica. ¿Por qué y hablamos de miles de millones de dólares. Ok, a ver, y no existe... esto es un tema contra todo el planeta. Una policía del planeta que diga, o sea, vamos a detenerlo, pero también la policía del planeta son los mismos, ¿no? Esos ONUs, estos... Es que aquí afortunadamente, digamos que si entendemos un poquito en dónde están los recursos naturales y lo que comentaba de que ellos tendrían que ser los guardianes, efectivamente muchas de las comunidades han tenido este resguardo de estos productos y sobre todo del conocimiento de cómo manejarlos, cómo tratarlos y para qué sirven. Entonces, el asunto está en que además esos conocimientos, y eso es lo grave de la ley, esos conocimientos tienen un valor en el mercado de millones de dólares. Y en el caso mexicano hemos tenido hasta conflictos hasta con centros de investigación en donde se apoderan del conocimiento, porque para que se dé la biotecnología se necesita este conocimiento tradicional. ¿Por qué? Porque pues son cientos de años de tradición y de manejo. Y es muy difícil que pudieran colaborar en algo. Los pueblos indígenas, pues mira, habría que preguntarles a ellos. Aquí no nos podemos arrogar. Ese es el secreto. O sea, el secreto de esto es precisamente en todo el mundo, cuando se dio el convenio de diversidad biológica aprobado en 92, ahí sí con Salinas, o sea, digamos que promovió en Río 92, resulta que uno de los movimientos más fuertes a nivel internacional fueron esto de recursos genéticos. Inclusive lideraba Vandana Shiva, una hindú que es extraordinario en eso, es considerada la madre de la biodiversidad, porque precisamente lo que se decía, para poder hacer uso de estos recursos se le tienen que considerar, sobre todo en el reparto de ganancias,
Y ahí es donde nadie quiere. Oigan, vamos a ir a un corte en la FM, pero nos quedamos en el Facebook Live platicando de este tema. Métanselo en la cabeza, muchachos, todos los que nos están oyendo en la cadena nacional. Ley de biodiversidad. De verdad, como siempre, en Supercívicos, ¿no? Hablamos de los temas de la agenda, pero siempre tratamos de que ustedes, como ciudadanos, tomen conciencia de que hay que hacer algo. Es que no hemos dicho, la van a aprobar sin que nadie sepa. Eso es lo más importante. Regresando al corte, vamos a seguir hablando de esto. Y ya regresamos. Esto es La Una en Supercívicos Radio. Nos quedamos en Facebook Live para que sigamos discutiendo. Hay esperanza, hay esperanza. Venga. Siempre hay esperanza. La Una en Grupo Fórmula. Listo, estamos de regreso en Facebook. Y perdón, Adelita, nos decías, yo tengo una tía que se llama Adelita. Ay, ¿qué tal? A mí así me puso mi mamá, ¿eh? No soy Adela, soy Adelita. Así me quería mi mamá. Adelita, sí, así me puso. Wow. Pero lo importante y además que el público entienda que la biodiversidad no es algo que está ahí, que los ambientalistas están defendiendo. No, la biodiversidad es lo que comemos todos los días. Si México tiene una comida patrimonio de la humanidad, la primera y que fue reconocida por la forma en que se produce y por la biodiversidad a la que está ligada, si esa biodiversidad no existiera, si estos pueblos indígenas campesinos no lo sembraran, no podríamos estar comiendo las maravillosas tortillas azules, las tlayudas, los quelites, los chapulines, el queso Oaxaca. Podemos decir que está ligada una a la otra. Por otra parte, las medicinas, los medicamentos, muy buena parte de los medicamentos están basados en las plantas. Y aquí rápidamente voy a decir un ejemplo que es fundamental, el barbasco. Nadie ha de saber el barbasco, pero el barbasco es una planta maravillosa de la selva que crece, es muy bonita, pero es la base de los anticonceptivos. ¿Se imaginan la revolución que significaron los anticonceptivos el siglo pasado? ¿Y el barbasco en dónde está en México? En Veracruz. Sí. Y por supuesto, Chiapas. ¿Tú crees que en la selva iban a saber los científicos? Justo ayer leí un artículo sobre ello. Iban a saber los científicos que ahí estaba el barbasco, una planta rarísima. No, las mujeres de Veracruz sabían que el barbasco se usaba para enfermedades de la mujer. Y así fue que aislaron el principio las saponinas del barbasco y patentaron el conocimiento de la gente, y imagínate lo que ha sido la industria del barbasco en México, en el mundo de los anticonceptivos. Y la cosa es que llegan, lo explotan y los indígenas se quedan sin sus tierras, se quedan sin sus recursos y nadie les da la lana, porque es lo que no quieren, ¿no? Repartir. No, bueno, aquí una de las cosas que además a mí como abogada me ha enseñado siempre cuando he estudiado la biodiversidad es que hay un principio ecológico básico. Resulta que en el único lugar en donde hay equilibrio es en un ecosistema biodiverso. A mayor diversidad, mayor equilibrio. Claro. Si lo entendemos eso para la sociedad, porque esa es la lección de la naturaleza. A mayores diferencias que tengamos, mayor equilibrio, porque nuestras diferencias nos tienen que unir y nos tienen que potencializar en fuerza. Entonces, aquí el asunto es que no podemos inclusive pensar en un solo cultivo, en una sola puesta. ¿Y por qué? Porque en algunos lugares las propiedades de esas especies precisamente se dan porque es único en el mundo en donde aparece esta situación de, digamos que como si fueran cuando se configuran y se constelan las estrellas, igual pasa algo en el universo para que en ese lugar salga, por ejemplo, el tepescohuite o el barbasco. Oigan, vamos a ir a la FM y o el maíz perenne. Vamos. La Una en Grupo Fórmula. Regresamos a La Una en Supercívicos Radio y estamos hablando de la ley de biodiversidad con Adelita y María del Carmen, comandante. Que es muy importante decir qué está pasando. Van a aplicar esta ley en cualquier momento. Al parecer lo intentaron hacer hace unos días, no entró. Ahora intentarán el 3 de abril. Y cuando las cosas son transparentes, pues todo el mundo, no hay nada que esconder. Cuando haces tus cochinadas, tus tramposadas, pensemos como niños. Cuando tienes miedo, cuando sabes que hiciste algo malo,
malo, te escondes. Y esto lo están haciendo ahorita todos los senadores, todos los diputados. Con esta ley, ¿no? Con este Partido Verde, que eso es cuando digo, ¿cómo puede ser que la vaquita marina esté en extinción? No, tienen que estar en extinción esos partidos. Yo tengo fe que ya van a sucumbir, o sea, lo han hecho tan mal, jalaron tanto en la liga, que no podemos dejarlos que resuciten. El PRI, el Verde, por lo pronto, todos son tumores. O sea, la verdad es que yo veo por igual, ¿eh? Pero yo siempre digo así, si tienes un cuerpo y tienes que operarlo, si sacas a todos los tumores, el cuerpo colapsa. Comencemos sacando a los tumores más peligrosos y de ahí vámonos a limpiar a todos. Y esos tumores peligrosos hoy se llaman PRI y Partido Verde y sus los del Nueva Alianza ¿no? Ya después nos vamos a ir con todos. Todos son tumores, en verdad, créanme. Son tumores, pero bueno. Pero bueno, es el ejercicio de la política. Claro. Y finalmente esos diputados, senadores, están ahí porque se supone nuestros representantes. Y el jueves pasado lo que trataron de hacer en particular, y por eso yo creo que es importante decir nombres y apellidos, el diputado Álvarez Anglí del Partido Verde trató de en lo oscuro pasar esta ley, violando el propio reglamento de la ley. Lo vamos a poner. Álvarez Anglí, por favor, escríbanle, tuitéenlo. Estamos haciendo una campaña muy fuerte mandándole. ¿Hay algún hashtag? Sí, ahorita les doy los hashtags. El hashtag es no ley de biodiversidad. Y ahorita les doy los twitters y los correos de estos diputados. Por favor. Es muy importante lo que dices ahorita, Adelita, porque creo que parte de lo que gozan estos hombres es en el anonimato. Nadie sabe quiénes son. Ya, ahora vamos a empezar. ¿Por qué no hacer unas estampitas Panini? Aquí las traemos. De los malos, ¿no? Ay, hay que hacer eso, comandante. Aquí traemos Panini, los memes. Porque son los Panini como los ninis, pero en el... Híjole. Panini. Son del PAN, son del PRI, son de todos, ojo. Estaría buenísimo hacer los Panini. Vamos a ponerle sus caras y para que cuando salgan ahí al centro comercial, comandante, no al parque, porque no van al parque. Uno de los que está apoyando y trató de hacer esta trapería el jueves, porque trataron, para pasar el dictamen necesitan por lo menos 16 diputados. No los tenían. Con 15 diputados, por supuesto 12 comparsas del PRI, algunos que recién habían tomado posesión porque ya son suplentes el día anterior. Yo estaba ahí y les pregunté, diputado, ¿sabe usted lo que va a votar? No, señorita, pero ahorita nos vamos a enterar. ¿Cómo que ahorita se va a enterar? Todo lo que es siglos y siglos y siglos de creación de Dios. ¿Estos son los de la comisión? Que el diputado se entere y lo esos son de la Comisión de Asuntos Indígenas. Uno de ellos quiero mencionarlo nada más, por favor, ya que hablaron de la ley del agua, que es el diputado Pichardo. Pichardo. Sí, y me le acerqué y me dijo, no me ande difamando. Perdón, diputado, nadie lo difama. Si ustedes realmente cumplieran con la sociedad, nadie tendría que decir nada. Ahora resulta, ¿no? Se molesta. Bueno, cosas. no digo cómo acabé. Me acabaron sacando, ¿no? Nadie lo está difamando, ¿eh? Venga usted aquí, el micrófono está abierto y venga usted a decirnos lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y si responde a los intereses de la ciudadanía, porque usted no se manda solo. Es nuestro empleado. Si piensa, que venga con sus hijos. Yo traigo a mis hijitos y empecemos a pensar en ellos, porque nos vamos. Es más, que venga con su familia y que sus hijos le pregunten, papá, ¿qué estás haciendo? No sé si tenga hijos. Pero que venga, lo invitamos, aquí está el micrófono abierto, es lo que no quieren. Quieren nada más que sus asesores les digan qué decirle a la prensa y cómo defenderse, pero cuando les hablamos y les abrimos el micrófono nadie quiere venir. Entonces, señor Pichardo, nadie lo está difamando, nada más estamos hablando de algo clarísimo que está sucediendo con el agua y con la ley de biodiversidad a todos. Entonces, también, Ninfa Salinas, Tache, la abierto vida. El micrófono, Ninfa, aquí está en fórmula. Karma Police es lo que yo digo. Es más, vamos a invitar a Ninfa. Pero bueno, a mí me gustaría, como siempre, en Supercívico somos unos quejumbrosos y siempre nos vamos con la queja, pero lo que más nos interesa saber, como ciudadanos, ¿qué hacemos para mover esto? Bueno, lo primero es que resulta que solamente pasó esta ley a la Comisión de Medio Ambiente, que precisamente presiden el Partido Verde. Y resulta que hay 2 dictámenes, uno de ellos muy importante, que finalmente fue opinión, porque desafortunadamente esas son las triquiñuelas que luego hacen. La Comisión de Asuntos Indígenas no pidió turno y conforme al procedimiento, si no piden turno para revisar la ley, entonces solamente emiten la opinión. O sea, es como que, digamos, en analogía futbolística. Viene la barrera, viene el tiro libre y en el momento de la barrera salen todos y salen así y dejan libre al portero.
Exacto. Muy bien. Entonces, el asunto está... Comisión de Asuntos Indígenas, aquí vamos a enseñar, todos son del PRI, ¿eh? Casi todos. Bueno, no, hay del Morena, no, ya vi, del PRD, perdón. Sí, ahora, aquí el asunto es que precisamente tanto la opinión que enviaron otras comisiones, que por ejemplo no se le tomó en cuenta ni siquiera se le pidió opinión a la de Ciencia y Tecnología. Resulta que hay un capítulo que realmente atenta contra toda la investigación en México, porque después, si se aprueba esta ley, todos los investigadores, como van a tener que pedir permiso a Semarnat, y Semarnat no tiene el personal calificado ni los recursos, resulta que entonces todos van a ser delincuentes y podrán irse a la cárcel por hacer uso de la biodiversidad sin... para aprender y para investigar, pero sin permiso de la Semarnat. Y sí saben, el señor Paquiano fue director de marketing de BMW. Imagínate la congruencia, ¿no? Pasas de esta... y ahora eres el secretario del medio ambiente. Y es lo que digo, lo primero que un secretario como igual Tala Müller, la del... Tala Müller, es lo primero que tiene que hacer un secretario de medio ambiente es medioambientarse, ¿no? Que se medioambiente con la vida, y entonces se entenderá que la vida es buena y que no es lo único que tenemos. ¿Saben qué estaría bueno decir? Así como murió por la patria, ¿quiénes eran? Los niños héroes, ¿no? Deberíamos de hacer lo contrario, pero por ejemplo, Vitalicio Candido Coeto Martínez mató a la patria. Hernández Jesús Orantes López del PRI mató a la patria. Modesta Yolanda, las vamos a después a dar como que al final, ¿eh? Sí, será importantísimo, y nosotros estamos llamando a la ciudadanía los hashtags que escriban los hashtags Alto Ley de Biodiversidad. Alto Ley de Biodiversidad. Hashtag Alto Ley de Biodiversidad. Si les interesa su maíz, su agua, su queso Oaxaca, la vida, su vida, México. Sus árboles. Hashtag Alto Ley de Biodiversidad. Ley de Biodiversidad, sí. Okay. Perdón, sería bueno interesante preguntarles a ustedes dos que son conocedoras de la vida. ¿Cómo ves el futuro? Digamos que pensemos negativamente y esta ley pasa. 20 años. En 50 años. ¿Cómo ves a México en 50 años, Carmen? Totalmente saqueado, devastado y dependiente de todas las transnacionales. Porque finalmente lo que ocurre es que estamos perdiendo lo único que tenemos, que es nuestra riqueza natural, que finalmente como todavía, o sea, digamos que en estos momentos la biodiversidad es lo que era hace 2 siglos el petróleo. Cuando se encontraba una chapopotera, un dolor de cabeza y la gente decía ya no quiero. Igual pasó en el siglo pasado cuando la gente encontraba una especie, una nueva especie. Tenemos muchas endémicas y nuevas descubiertas por nuestros centros de investigación. Se convierten en un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque como no está clara la regulación, puede venir cualquiera a apoderarse de esta historia. Tuvimos una triste historia con el maíz perenne en los Altos de Jalisco, en donde por computadoras, o yo digo que por tortibonos, porque pues así nos piden a los investigadores, nos pagan con tortibonos, ¿no? Y con bonos de no sé qué tanto. Resultaba que Canadá vino, se llevó el maíz perenne a cambio de una serie de investigaciones. Una universidad se prestó con eso porque tampoco en ese momento habían reglas. Estoy hablando de los años 80. Y a estas alturas todo lo que fuera una mejora genética para cierto tipo de producción de maíz, ahora nos lo cobran a millones de dólares sin haber dejado nada al país. Pero llega Justin Trudeau pero hace yoga. No, y está guapo. Y entonces Canadá es igual. Los canadienses son peores, un tema muy peligroso en esta ley. Las mineras. Se está permitiendo que las áreas naturales protegidas... Saludos a Germán Larrea. Se haga explotación de mineras. Hoy México está explotando 3 veces más oro que en la colonia. Y esto gracias a Salinas, y las mineras no dejan más que cuentas de vidrio. Lo mismo va a pasar. Esto es un despojo a las comunidades. Es uno más de los despojos. Se les despoja de la minería, de los bosques, del agua y ahora de los recursos genéticos. ¿Qué pasa? La esperanza es la siguiente. La esperanza es que las comunidades siguen defendiéndose. Y a pesar de sus leyes, las comunidades han pasado 500 años y van a seguir. Pero los ciudadanos tenemos que responsabilizarnos porque gracias a esas comunidades hoy comemos este maravilloso maíz. A usted, la mayor parte de las frutas que hoy comemos vienen de las comunidades campesinas. El tabaco, la cebada,
pero la comida buena que tenemos es gracias a esas comunidades campesinas que además mandan las remesas. Y lo que hace este gobierno, ya ha hecho el gobierno y los diputados y estos grupos de poder, es aniquilar a los campesinos. Pero tenemos defensa, eso es lo que acabas de decir. Ellos están cubriendo por allá. Tenemos que despertar ciudadanía. La verdad es que yo sé que este programa no es de los que tiene más rating. Sí, la verdad es que sé que es de los que... Pero los que llegaron a escucharlo, transmítalo. Cuando dice el share, pero hagan un share mental, ¿no? O sea, cambiemos esa manera de pensar, porque la verdad es que yo sí estoy preocupado. Tengo 2 hijos y estoy preparándolos para que sean guerreritos con todo. Pero bueno, empecemos a hacerlo desde acá. A usted, señor privilegiado, que le encanta insultar con la palabra indio y que no entiende y que cuando ve a indígenas manifestándose dice revoltosos, le recuerdo que usted desde su camioneta tendría que aprender sobre ciudadanía y sociedad de los indígenas que sí defienden lo que tienen. Hay que poner hashtag alto ley biodiversidad, arrobar al Partido Verde, PBEM, Comarnat, _LX 3 palitos de número. No, Angli, ahí está, arroba 3A, Angli. ¿No? Ahí está. Bueno, jóvenes, nos tenemos que ir de la FM. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Supercívicos Radio. Señores diputados, los vamos a estar enseñando a todos estampitas, hay que se avergüencen. Así como la de Game of Thrones, shame, así, tenemos que generarles eso. Que se sientan exhibidos porque lo han hecho muy mal. Muy bien, muchachos, nos vemos a la próxima. Gracias, Adelita, María Carmen. Gracias a ustedes. Esto fue Supercívicos Radio, los dejamos en la FM, pero nos quedamos tantito en Facebook Live para que no se nos desconecten. Seguimos hablando de este tema tan importante que es la ley de biodiversidad. Yo soy ese güey, Alex Marinical. Nos vemos en la próxima, muchachos. Chao. La Una, en Grupo Fórmula. Y estamos aquí todavía en Facebook Live. Porque no es vinculante. O sea, ahorita ya... eso ya es muy complejo. Entonces son las... Es que luego la gente como que dice, bueno, no entiendo. Sí, no, eso es muy complejo para que lo entiendan. Dieron aunque son del PRI, dieron una muy buena opinión. Sí, pero aquí la tengo. No les importó. Está maravillosa esa opinión. ¿Pero de qué? Hay fisuras en el PRI, pero eso es muy complicado. Pero qué bueno. ¿Hay qué? Fisuras, o sea, hay desacuerdos. Hay desacuerdos. O sea, sí hay gente que está impulsando cosas buenas en el PRI. En todos los partidos, en todos lados. Es que todo, lo que pasa es que también la otra vez hablaban con todos son malos. Que le decía, es que lo que me estás platicando, es una persona buena, y ¿por qué estás ahí, güey? No, porque en su momento le digo, ya estás quemado, o sea, no puedes, para mí es como un güey del Ku Klux Klan, ¿no? Vestido y diciéndome, nada más no traigo la máscara, ¿no? Sea, pero oye, güey, eres del Ku Klux Klan. Pero al final hizo este dictamen de 40 páginas, bastante bien hecho. ¿Quién fue? La Comisión de Asuntos Indígenas, pero no pidió turno, entonces esto ni siquiera va a ser leído. No se la dieron. Ni es considerado. ¿Ese quién es? Ese es Angli. El de la Sierra de Oaxaca. Este es el de los malos más malos. Más malos, ahí está ya. Sí, él es del Partido Verde. Hay que hacer ya ese y aparte vienen de allá, es lo peor, porque son los tradicionales, es como Gollum. ¿No? Sí, no. O sea, como Gollum, como estos que traicionaba a los propios de su... ¿Has visto que hagan algo estos? Este es el coordinador de los diputados del Verde. Sí. No, los del Verde Y ese traía, y no traía, salió en sus, salía con Cazador y su chava, ¿no? Es otro, es Esma, yo no lo conocía. Y este es otro, que ahorita está coordinando el PRI, o sea, nadie. No, hay que ponerles la cara, O sea, todo el tiempo. Sí, yo soy de esa idea. Hay que hacer eso, las estampitas Panini, pero de algo feón, porque Panini suena bonito. Está no es la estampita que quieres tener. Es la estampita que nadie quiere tener. Ni trabajar ni ayudar. Sí, Paninis. ¿No? Panini. Oigan, pues muchas gracias y pues nada, acá estamos encantados de poder echarles la mano con lo que se pueda. Es un granito de arena en el mar de información. Ahora, ¿qué pasa si en el dado caso que se aprueba? Pues las leyes también se desaprueban, ¿no? Se pueden desaprobar. Es inconstitucional, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que entonces se tendría que hacer, ahora sí, una ciudadanía también que se tiene que defender. O sea, ya la toma de la Bastilla, o sea, una revolución.
No tanto, todavía tenemos algunos avances como el amparo colectivo que podría darse. Se podrían dar también muchos recursos de inconstitucionalidad, pero aquí el asunto es que se están violando los derechos de los pueblos indígenas reconocidos ya por la Constitución, y eso va a ser lo más grave porque ellos ya están informados de que no van a ser tomados en cuenta y que finalmente eso pone en muchos problemas la aplicación de la ley. Esta es una guerra de largo aliento, este es un pasito. Pero entonces se les porque va a pasar otra vez Chiapas y van a empezar los, ¿no? Ellos no querían porque ahorita la que empezó fue senadores, pasó a diputados. Entonces ahora, como si hay cambios, si la aprobaran, pasaría a senadores. Ahí podemos. Y como las campañas empiezan el 1 de abril, es muy probable que la logremos parar. Pero hay que seguir y seguir y seguir. Bueno. No les hemos contado, y no, a lo mejor no saben, que tenemos una demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico que hicimos la ciudadanía, que su servidor es la representante de esa demanda, y gracias a esa demanda legalmente está parada la siembra de maíz transgénico. Claro, porque tú lo paras, o sea, sí, tú con el Huerto Roma, bueno, exacto, con Paco, claro, lo hemos presentado mucho, somos una colectividad y ejercimos este derecho que fue una acción colectiva, o sea, y pasamos a defender nuestros derechos porque nos cansamos de decirle al gobierno, no autorices la siembra de maíz transgénico, y que lo hiciera. Entonces ejercemos nuestros derechos, la justiciabilidad, la exigibilidad de los derechos, y está pasando, por supuesto. ¿Ustedes dan clase, verdad? No, yo no. ¿No? Yo no tengo clase. No, yo estoy en semillas de vida. Digo, entonces también esa sabiduría, como que, digo, ¿dónde están la nueva generación? Hay gente que sí se está tratando de... Bueno, los de Octágono, cuando fuimos a Octágono. Hay gente que, digo, las veo a ellas y están... Que hacen tortillas de todos tipos de maíces. Ay, no los conozco. ¿No los conoces? Están como por las Águilas, ¿no? Tienen un ajolotario. Está increíble, ¿eh? Tienes que ir. Yo mira. Gracias, muchachos. Despedimos el Facebook Live. Nos vemos el próximo viernes. Disfruten sus vacaciones. Y bueno, esto fue Super Cívicos Radio. Esperanza. Por Grupo Fórmula. Claro, vamos a ganar. Bye.